Hola, ¿qué tal amigos? Soy Patricio Salazar, bienvenido nuevamente a mi canal eléctrico online. El día de hoy les hablaré de riesgos eléctricos. Bien, lo primero que quiero dejar en claro es que la electricidad te puede matar. La electricidad como energía, sabemos lo útil que es, ¿cierto? La electricidad nos cambió la vida, ¿verdad? Pero tampoco podemos desconocer que la electricidad, si la mal utilizo, si la utilizo sin tomar las precauciones necesarias, es muy probable, ¿cierto?, de que tenga el riesgo de accidentarme gravemente o incluso perder la vida. ¿Cuál es el gran problema de la electricidad? La electricidad no se ve. Si yo le digo a alguien, mete las manos dentro de un motor de un vehículo y veo que las correas se están moviendo, lo más probable es que no lo haga. ¿Por qué? Porque mi cerebro entiende de que si meto la mano en esa pieza de movimiento, lo más probable es que me dañe mis dedos, ¿verdad? En cambio, si yo veo un conductor, ¿cierto? Y le digo a alguien, mira, pone la mano, probablemente esa persona, a priori, ¿cierto?, va a creer o va a pensar, ¿cierto? Su cerebro asume de que en ese conductor no hay nada más que el propio conductor. ¿Por qué? Porque los electrones no se ven. Si la electricidad se viera, tuviera un color cuando viaja por los conductores, lo más probable es que no nos atreveríamos ni siquiera a tocarlo ni con guantes. ¿Ya? Por lo tanto, en la confianza está el peligro. Lo segundo que quiero decir es que con electricidad jamás podemos improvisar, ¿cierto? En un discurso improvisado no pasa nada, no fallece nada, nadie, perdón, ni tampoco nadie se accidenta, ¿ya? Por lo tanto, debo tomarme el tiempo necesario para preparar una faena, planificar el trabajo, analizar todos los riesgos que ese trabajo implique, los tiempos necesarios para poder ejecutarlo de buena manera. Si soy un supervisor, debo conversar con mi gente. De pronto los supervisores adolecen de creer, ¿cierto?, de que manejan toda la información, que ellos saben cómo se ejecuta y no necesitan preguntarle a nadie. Craso error. Los supervisores o encargados de una faena deben conversar con su gente, con toda su gente, porque son ellos finalmente los que van a ejecutar, son ellos los que de pronto tienen otra visión del trabajo, ya sea distinta o complementaria a la que el supervisor puede tener. Es importante conversar con aquellos que finalmente van a ejecutar ese trabajo. Lo tercero es protocolizar. Están de moda los protocolos, ¿verdad? En el caso de la electricidad, el protocolo de trabajo es fundamental. El paso a paso te puede salvar la vida. Cuando me refiero a paso, me estoy refiriendo a indicar cada uno de los pasos que debo seguir en forma secuencial, en forma ordenada, y que esa secuencia atienda justamente a lograr que el trabajo a ejecutar se haga de manera segura. En electricidad, ojalá siempre el trabajo se haga con el equipo o con la línea desenergizada. Por lo tanto, debo protocolizar, ¿cierto? Por ejemplo, indicar la verificación de ausencia de tensión, ¿verdad? Verificar la apertura de un cierto interruptor, ¿verdad? Verificar hasta el cansancio, ¿verdad? No confiarme, ¿verdad? Es típico, por ejemplo, en un tablero de transferencia, cuando voy a intervenir este tablero, generalmente la gente pierde de vista el hecho de que las distintas fuentes de alimentación de ese tablero. De pronto nos preocupamos solamente de aislar el punto de alimentación desde la red, pero no nos preocupamos, por ejemplo, de desconectar o accionar la parada de emergencia de un generador para evitar que ante un blackout ese generador parta y energice la barra o el tablero en el cual estoy trabajando. ¿Ok? Los protocolos siempre se deben, como mínimo, deben tener una numeración, una descripción de la ejecución, ¿verdad? O del paso, y el tiempo determinado, entre qué hora y entre qué hora lo voy a realizar y cuánto dura esa actividad. La iniciativa propia a veces es peligrosa, ¿ya? Otra recomendación es nunca dejar solo a un trabajador mientras está ejecutando una labor
en un equipo o en una instalación energizada, ¿verdad? Si dejamos solo a ese trabajador y probablemente, no sé, faltan 10 minutos para que se vaya, a lo mejor está un poco apurado, tiene un compromiso, lo más probable es que quiera adelantar trabajo, quiera digamos, tal vez saltarse inclusive algunos pasos del protocolo con tal de ganar tiempo. Pero en ese saltarse paso, en esa verificación que no hizo, corre el riesgo de electrocutarse, de accidentarse o incluso fallecer, ¿verdad? En cambio, cuando existen dos personas trabajando en un mismo lugar de alto riesgo, lo más probable es que uno de ellos, ¿cierto?, sea más consciente que el otro y le diga, oiga, no lo haga o no nos saltemos los pasos o esperemos la confirmación de que está esto desenergizado, ¿verdad? Entonces, nunca dejar a una persona sola trabajando en un lugar que esté o en un equipo que esté energizado, ¿ya? Otra recomendación es nunca planificar una faena riesgosa para el final de la jornada. ¿Por qué? Porque la gente ya está agotada, está cansada, quiere irse a su casa. Por lo tanto, va a probablemente a acelerar más de lo debido esa faena. Probablemente va a obviar ciertos pasos de verificación o de confirmación, ¿cierto? Por lo tanto, y probablemente también esté más descuidado, esté más desconcentrado. No apurar más de la cuenta una faena eléctrica, ¿cierto? Me ha tocado presenciar en obras de construcción principalmente, en que los supervisores, los capataces de otras especialidades, ¿verdad?, apuran a la especialidad eléctrica, lo cual es tremendamente perjudicial. ¿Por qué? Porque eso implica, ¿cierto?, que ese trabajador, tal vez con tal de cumplir con el plazo que le están exigiendo, se salta algún paso importante del protocolo, y conlleve finalmente a poner en riesgo su integridad o incluso la de sus compañeros, ¿ya? Por lo tanto, a diferencia del resto de la especialidad eléctrica requiere de un tiempo y un espacio necesario para poder revisar y verificar adecuadamente las instalaciones o los equipos que estoy interviniendo. Los trabajos eléctricos no pueden tener el mismo ritmo que otras especialidades. Respecto a las instalaciones de faenas seguras, ¿cierto? Me ha tocado como inspector técnico de pronto visualizar o presenciar las instalaciones de faena que son tremendamente inseguras, ¿verdad? Tremendamente inseguras. Una instalación de faena debe ser tratada de igual manera o con el mismo estándar o calidad que una instalación definitiva, porque a la larga quien utiliza estas instalaciones son las personas y yo debo velar porque la seguridad de esas personas esté a todo evento, ¿ya? Por lo tanto, en una faena o en una instalación de faena, el contratista o el dueño de esa constructora, el dueño de esa especialidad eléctrica, no puede escatimar en gasto a la hora de construir las instalaciones de faena. Deben ser igual o más segura que una instalación definitiva. Acá me quiero detener un poco, ¿ya? En general, los prevencionistas de riesgos están permanentemente, ¿cierto?, en una lucha entre el avance de la obra y la seguridad de la obra. Normalmente se les presiona para que no exijan tanto, para que flexibilicen un poco, con tal de acelerar, ¿cierto?, el avance. Eso es tremendamente perjudicial, tremendamente riesgoso a las personas que están ejecutando una labor de alto riesgo como las labores de la especialidad eléctrica, ¿ya? Es tremendamente importante que se les otorgue autoridad frente a sus trabajadores, en el fondo se les empodere, ya sea el dueño de esa empresa o el capataz o el contratista general, ¿verdad? Empodere a ese prevencionista delante de todos sus trabajadores, ¿verdad? De tal manera que si es necesario él tenga la potestad inclusive de detener la faena, ¿ya? El prevencionista de riesgo debe estar siempre en terreno. No nos sirve de nada un experto en prevención de riesgo con miles de pergaminos, cursos y títulos, certificaciones, etc., si pasa todo el día en su escritorio llenando papeles. De pronto nos preocupamos más de lo administrativo más que de lo práctico, ¿ya? Si bien hay que convivir con ambos, pero créanme que va a ser mucho más efectivo
y mucho, va a ser una mejor inversión el hecho de que ese prevencionista tenga más horas en terreno que horas en su escritorio llenando un formulario o emitiendo informes. A la hora de elegir un prevencionista debemos elegir bien. Si soy un dueño de una empresa, si soy un dueño de una constructora y el trabajo que voy a realizar es un trabajo eléctrico, ¿verdad? No me sirve de nada tener un prevencionista que tenga 30, 40 años de experiencia en construcción si no tiene la menor idea de electricidad. Ese prevencionista debe saber cuáles son los riesgos eléctricos, tiene que saber cuál es el principio de funcionamiento, por lo menos de una instalación, ¿verdad? De la verificación, cuáles son los pasos que debo realizar, cuáles son las herramientas adecuadas a utilizar y no guiarse solamente por lo que le digan los trabajadores, ¿ya? Porque a veces los trabajadores lo van a inducir a obviar, ¿cierto? A dejar de lado ciertas verificaciones porque a la larga de pronto producen un retraso, ¿cierto? En la actividad, ¿verdad? Por lo tanto, a la hora de elegir un prevencionista, debo elegir un prevencionista que tenga experiencia en trabajo de tipo eléctrico, ¿verdad? Esto es súper importante. Jamás saltarse las 5 reglas de oro. ¿Cuáles son las 5 reglas de oro? La primera, abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión. Delante les hablaba, ¿cierto?, de la intervención de un tablero de transferencia automática, ¿verdad? Si ese tablero de transferencia automática tiene una posible fuente desde la red y también desde un generador, entonces debo preocuparme de abrir los interruptores o todos los elementos de protección que provienen desde la red, ¿verdad? Y también los interruptores o elementos de protección que provienen desde el grupo generador, ¿verdad? Entonces, la primera regla de oro, abrir con corte visible todas las posibles fuentes de tensión. La segunda regla, prevenir cualquier posible realimentación, ¿ya? Por lo tanto, debo bloquear y señalizar, ¿ya? La tercera regla es verificar la ausencia de tensión. Con un instrumento adecuado, ¿verdad? Verificar fase por fase, e inclusive el neutro y la tierra de protección, para verificar que no exista tensión presente. Una vez que ya verifiqué, paso a la regla número 4, que es poner a tierra y cortocircuitar el circuito que voy a intervenir, ¿verdad? Esto también, en general, no todos lo hacen, ¿verdad? Por lo mismo, porque quita tiempo, porque después hay que retirarlas, ¿verdad? Entonces, en esto no hay que transar, ¿ya? Las puestas a tierra y cortocircuito le pueden salvar la vida a las personas. Y quinto, la señalización de la zona de trabajo. Señaliza, indica, aquí estoy trabajando yo, por favor no intervengas, ¿ya? Utiliza tarjetas de bloqueo, utiliza elementos que le alerten a tus colegas o al resto de las personas que trabajan en la faena que no pueden manipular, ¿cierto?, ningún elemento que permita que retorne la energía al punto donde yo estoy trabajando. ¿Ok? Realiza charlas diarias de prevención de riesgos eléctricos. De riesgos eléctricos, por favor, con apellido. No me sirve nada tener un prevencionista que me dé una charla intensiva en cuanto a peligros de caída a distintos niveles, etc. ¿Ya? Si yo soy eléctrico, si mi trabajo es eléctrico, yo necesito que ese prevencionista me enseñe, me concientice, me sensibilice respecto a los riesgos que a los riesgos que me voy a enfrentar en un trabajo eléctrico, ¿cierto? Y también siempre es bueno comentar incidentes o accidentes pasados, ya sea dentro de la misma obra o que el mismo prevencionista comente, ¿cierto?, su propia experiencia en otros trabajos en que él le ha tocado presenciar algún incidente o un accidente pasado. ¿Ya? Siempre es bueno sensibilizar y tocar lo emocional, digamos, indicarle a las personas de que en el fondo tienen una familia que está en su casa esperándolos, de que cualquier accidente que ellos sufran puede incluso puede ser tan grave que les puede impedir incluso seguir llevando el sustento a sus casas, por ejemplo.
Dentro de una empresa, ya en especial una empresa que presta servicios de montaje eléctrico, los procedimientos de trabajo seguro y matrices de riesgo son fundamentales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me permiten identificar los riesgos, ¿cierto? A los que voy a estar expuesto. ¿Ya? Pero también es importantísimo que todo el personal los lea. Me ha tocado muchísimas veces ver que la gente firma los papeles y no tiene idea de lo que está firmando, no ha revisado, nadie se lo ha leído, ¿ya? Y lo único que quieren es comenzar a trabajar, ¿verdad? Porque tienen una meta, tienen un cronograma que cumplir, ¿ya? Entonces no basta que el procedimiento de trabajo seguro y la matriz quede muy bonito, ordenado, en un lindo formato para que el prevencionista se saque un 7. Se debe leer grupalmente, aclarar todas las dudas que tengan las personas, ¿ya? Ahora, el que firme estos documentos tampoco da garantía de que lo comprendieron. Por lo tanto, es importante consultar, preguntar si lo comprendieron o no, ¿verdad? Dar pie para que las personas puedan aclarar sus dudas. Cuando el prevencionista da las charlas de 5 minutos o el supervisor, siempre tiene que estar con el freno de mano puesto. ¿A qué me refiero? Que tiene que estar frenando, ¿verdad? El entusiasmo que tienen los trabajadores por iniciar la faena, ¿verdad? Están pensando en lo que tienen que hacer, en los materiales que tienen que llevar a terreno, en las herramientas que tienen que llevar, etcétera, etcétera, menos en escuchar, ¿cierto?, lo que el prevencionista le está indicando, ¿ya? Por lo tanto, el poner este freno de mano significa dar el tiempo necesario, hacer la pausa, ¿verdad? Pedir la calma a los trabajadores para que se concentren en el análisis del procedimiento de trabajo, ¿verdad? De tal manera que lo interioricen y no tengan ninguna duda a la hora de ejecutar el trabajo. Respecto a los elementos de protección personal, bueno, es obvio, ¿cierto?, que los elementos de protección personal están hechos para salvarnos la vida, para protegernos, ¿verdad? Por lo tanto, si soy el dueño de una empresa, si soy el dueño de una constructora, ¿verdad?, no debo escatimar en gasto en cuanto a los elementos de protección personal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos elementos le pueden salvar la vida a un trabajador, ¿ya? Si soy el prevencionista de riesgo, soy el supervisor, debo exigir que las personas utilicen sus elementos de seguridad, ¿ya? Es preferible perder un amigo que tener que ir a verlo al hospital o al cementerio. Pasa muchas veces que el supervisor, cuando son faenas muy largas, termina, ¿cierto?, generando lazos de amistad, lo que es bueno, ¿ya? Pero a veces se malentiende, ¿verdad? Y ese nivel de confianza se traspasa más allá y las personas, los trabajadores, se molestan cuando ese supervisor les exige que por favor utilicen los elementos de seguridad. No, que yo siempre he trabajado así, no, que me molesta, que me estorba, que mucho peso, etc., ¿verdad? Y a la larga ese supervisor o ese prevencionista, como hay una relación, un lazo, ¿verdad?, de pronto tiende a flexibilizar, ¿ya? Pero ahí es donde está el peligro. Usa los elementos de seguridad aunque parezcan exagerados, aunque te tome muchísimo tiempo ponértelo, ¿verdad? Te van a proteger la vida. Debemos transmitirle a los trabajadores que los elementos de seguridad no son para fregarles la pita, no son para que sean bonitos, no son para la foto, para el informe, ¿verdad? Para decirle al mandante, mira, yo utilizo todos los elementos de seguridad. No, los elementos de seguridad son para proteger a las personas y eso hay que transmitírselo a la gente, ¿ya? Ahora, cuando vayas a mandar a una persona, si eres un supervisor, ¿verdad?, o el dueño de una empresa, cuando mandes a una persona a realizar un trabajo, pregúntate primero si tú lo harías en esas condiciones, ¿verdad? Si no lo harías, entonces quiere decir que algún elemento de seguridad te está faltando proporcionarle a esa persona o exigirle que la utilice. En cuanto a las herramientas también es súper importante mantenerlas en buen estado, utilizar herramientas dieléctricas, ¿verdad? No me sirve utilizar el alicate que utiliza el enfierrador para, por ejemplo, cortar un conductor que probablemente está energizado. No me sirve, ¿verdad? Las herramientas deben estar en buen estado, no con cinta aisladora reparado el mango, por ejemplo, ¿ya? De pronto uno en terreno ve herramientas que llega a dar miedo cuando las utiliza, ¿verdad? Las herramientas deben mantenerse en perfecto estado. Se deben utilizar las herramientas adecuadas. No hay que improvisar, ¿verdad? No utilizar una herramienta que no corresponde
para, por ejemplo, para sacar un tornillo de un tablero que está energizado. ¿Ya? El prevencionista tiene la obligación de revisar periódicamente el estado de las herramientas, ¿verdad? Que estén en buenas condiciones. El supervisor no puede ser ejecutor, ¿ya? Muchas veces el supervisor, cuando hay poco personal, ¿cierto? También, obviamente, con todo el ánimo de poder avanzar, de poder colaborar en el avance de la obra, tiende a meter las manos, ¿verdad? Tiende también a realizar trabajos que no son de su competencia, ¿ya? No es su rol es supervisar, no ejecutar, ¿ya? ¿Por qué? Porque de pronto los árboles no le van a dejar ver el bosque, ¿verdad? Si estoy metido dentro del equipo que está ejecutando, es muy probable que no voy a poder visualizar el global de la obra, no voy a poder visualizar que la gente esté cumpliendo con los procedimientos de trabajo seguro, que esté utilizando correctamente los elementos de seguridad, ¿verdad? Y que no hayan desviaciones mayores que pongan en riesgo la seguridad de las personas. La electricidad no discrimina. Da lo mismo si es una empresa grande, si tienes una empresa mediana o pequeña. Da lo mismo si eres el dueño de la empresa, el gerente general o el trabajador más humilde de esa empresa. Si tú no te cuidas ni tampoco tus trabajadores, de seguro, y te lo doy garantizado, que alguien se va a accidentar o incluso va a perder la vida a causa de la electricidad. Así de simple, la electricidad no discrimina ni raza, ni color, ni credos, nada. Jamás te confíes. Jamás te confíes. Por mucho que te digan, no, mira, el equipo está desenergizado. No, ya corté la energía. Dale nomás. No. Tú, si eres tú el que va a intervenir, si eres tú el que va a trabajar en ese equipo, en esa instalación, asegúrate tú también de que efectivamente ese punto donde vas a trabajar esté desenergizado. Verifica, contraverifica. Quédate tranquilo que tú estés consciente de que ese punto donde vas a meter tus manos esté desenergizado. Por lo tanto, siempre también debes utilizar los elementos de seguridad pensando o, eh, ¿cierto? Pensando de que ese equipo pudiese estar energizado. Bien amigos, espero haber generado un poco de conciencia en cuanto a la seguridad, ¿cierto? En cuanto a los trabajos eléctricos propiamente tal, en específico. ¿Ya? Así es que nos veremos en otra ocasión. Espero que este material le haya servido, ¿cierto? Mi intención era contar mi experiencia respecto a esto, ¿verdad? Y conversen con la gente, concienticen, aunque sea incluso a ratos molesto o bien repetitivo, ¿verdad? Esto es como los hábitos, ¿cierto? Los hábitos los aprendemos por repetición. Bueno, los hábitos de la prevención de riesgo también son por repetición. Bien amigos, como les decía, esto ha sido todo por hoy respecto a riesgos eléctricos, ¿cierto? Espero que les pueda servir, digamos. Si alguien tiene alguna consulta, me puede escribir, ¿verdad? Por interno. Tengo mucha experiencia en terreno, por lo tanto tengo varios consejos que podría seguir transmitiendo, podríamos estar hablando un buen rato, pero quise concentrarme en las cosas más fundamentales y prácticas, ¿verdad? De acuerdo a mi experiencia, tanto como ejecutor como también como inspector técnico de obra. Así que bueno, si les gustó mi video, dale like, ¿verdad? Suscríbete o recomienda mi suscripción. Y bueno, y pronto estaré subiendo otros videos que ojalá sean de tu interés. Adiós.